Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos vamos a repasar lo más importante de la jornada informativa y del fin de semana en Salta, en el país, en el mundo. Recuerdan que el viernes, cuando estábamos brindando el informe meteorológico, contábamos que ya el Servicio Meteorológico Nacional anticipaba, lo mostrábamos con placas y con algunas imágenes del mapa justamente del país, que íbamos a tener alerta amarilla durante la jornada del día viernes, también la del día sábado, y decíamos el domingo el mapa nos mostraba una alerta amarilla en prácticamente toda la provincia, parte de la provincia de Jujuy y también gran parte del norte del país. Esa alerta amarilla en las primeras horas del día domingo, una actualización del Servicio Meteorológico Nacional, indicaba alerta naranja, extremar las medidas de precaución, de prevención, y se trató de difundir en la mayoría de los medios de comunicación, en redes sociales, se viralizaron justamente estas medidas de prevención, y uno espera siempre que las alertas queden solamente en eso, en alertar a la población. Pero después se fueron dando informaciones de diferentes hechos que estaban ocurriendo, y el cielo salteño lo sintió. No solamente en la capital, en el Valle del Lerma, en el norte de la provincia, tenemos registros en prácticamente toda la provincia de las condiciones climáticas que se han vivido en estas horas. Tenemos un repaso de imágenes de lo que justamente han sido las últimas 24 horas en la provincia de Salta. Por ejemplo, estas imágenes nos permiten entender cómo muchas personas debieron ser rescatadas por el personal policial, un trabajo conjunto de Policía de Salta, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, de Vaqueros, el grupo de rescate Montaña Salta, que asistió un grupo de 31 personas que realizaban senderismo en Corralito y quedaron aisladas con la crecida del río Pujil. 2 hombres y un menor fueron rescatados en la caldera y 2 hombres en el puente de Vaqueros. Esta es la primera parte de una ardua tarea que se llevó adelante en las últimas horas en diferentes lugares de la provincia. En Quijano, este grupo de 31 personas que fueron rescatadas fueron sorprendidas por la crecida del río. Cuando muchos preguntaban, bueno, ¿por qué no prestaron atención a la alerta naranja? Pensemos que muchas de estas personas decidieron salir a caminar, a hacer su actividad de día domingo, dejaron de lado las informaciones, redes sociales, en algunos lugares hasta con poca conectividad en las líneas. En la caldera, 2 hombres mayores de edad y una menor fueron rescatadas al quedar varadas por la crecida del río Vierna, en inmediaciones del camping de la zona. Allí trabajó la asistencia de profesionales, operaciones de defensa civil, efectivos de división lacustre fluvial, bomberos de la policía, bomberos voluntarios de Vaqueros. Estas imágenes fueron de las virales en las primeras horas del día de hoy, que marcaron el trabajo que se llevó adelante con las condiciones climáticas que se vivieron en la provincia de Salta. Y la mañana de hoy mostró otra vez, a la altura de la caldera, una camioneta que queda en el medio justamente de esta crecida. Se retiró esta camioneta, las personas rescatadas ayer en horas de la tarde. En ese camping, el rodado fue arrastrado por el río varios metros y luego de un arduo trabajo los operarios pudieron sacarla. Esto fue en la mañana del día de hoy. Como siempre decimos, lo material es eso, meramente material, pero por supuesto la imagen no deja de ser fuerte. Esto ocurrió también en la mañana del día de hoy. Las personas habían logrado ser rescatadas en la tarde del día de ayer. Los problemas se dieron ya desde el día viernes y en algunos casos antes. El jueves por la tarde, por ejemplo, 3 turistas que intentaban cruzar el cauce del río Rosario a bordo de una camioneta tuvieron que ser rescatados de urgencia por la crecida del río. Según manifestaron los turistas, 3 hombres mayores de edad oriundos de la provincia de Misiones se estaban guiando por el GPS, cruzaron el río, pero el vehículo quedó enterrado en el ripio y la situación casi termina en una tragedia. Llamaron al sistema de emergencias 911, fueron asistidos inmediatamente y luego que bajara el agua lograron rescatar también el vehículo allí en el río Rosario. Estas imágenes corresponden ya a la mañana del día de hoy. Casi en vivo teníamos la cobertura de Alejandro Echar
Nicolás Cuéllar en el lugar para mostrar la situación de esta familia que había quedado del otro lado del río. En horas del mediodía prácticamente estuvieron trabajando desde muy temprano y finalmente a luchar y a remar contra el río. Esto es literal, a remar contra el río. En horas del mediodía, personal de la policía de bomberos realizaron tareas de rescate a una familia que quedó aislada en el camping Los Teros. 12 personas mayores de edad, 2 menores, fueron socorridos por los operarios que estuvieron desarrollando las tareas durante un largo tiempo, porque había que rescatar a 1 a 2 personas, traerlas del otro lado del río y además las imágenes son muy gráficas de con qué fortaleza viene o venía el río en ese momento y por qué había que remar y prestar atención a todos los detalles. De hecho, en la entrevista que consiguen Chicos en Horas de la Mañana indicaban allí que se estuvo trabajando en el lugar, que es personal de bomberos voluntarios en el predio que brindaron algunos detalles de características del lugar como para poder llevar adelante el rescate justamente de estas personas en la mañana del día de hoy, prácticamente mediodía del día de hoy, en este camping ubicado en la zona de Vaqueros. Y estas imágenes corresponden al estado de las rutas. El tránsito lamentablemente comenzó a sentirse en diferentes lugares de la provincia de Salta y así como veíamos la crecida de los ríos, también las condiciones climáticas que terminaban afectando el transitar de los vehículos en rutas nacionales y provinciales. Los inconvenientes se dieron en diferentes rutas de la provincia de Salta. En la actualización que nos acaban de brindar justamente desde el área de comunicaciones, de prensa y comunicación del gobierno de la provincia, que estuvieron chequeando datos con las autoridades de Vialidad Nacional, las rutas nacionales están transitables, pero se recomienda transitar con precaución, mucha precaución. Y este tramo de la Ruta 51 entre Quijano y San Antonio de los Cobres sigue bajando mucha agua de los arroyos, de los cerros, hacia el río Toro, y es por ello que cerca de la noche de hoy van a determinar, seguramente en estos momentos se están tomando la decisión, si cortan el tránsito en horario nocturno. El principal problema se da desde el kilómetro 22 al kilómetro 40. Recordemos que Quijano está a la altura del kilómetro 20 como referencia de la Ruta 51. El resto están transitables todas con precaución. Así se veían las rutas. Por ejemplo, la Ruta 50 también hubo inconvenientes. Esta imagen corresponde a la mañana del día de hoy. Este sector es entre Orán y la localidad fronteriza de Aguas Blancas. También hubo inconvenientes en la ruta provincial, tomando la Ruta 50 para llegar a Isla de Cañas. También esa zona se vio afectada por las condiciones climáticas. La situación se dio en el norte de la provincia, donde además las condiciones del tiempo anticipan inestabilidad para las próximas horas. El departamento San Martín también fue reflejo del temporal del día de hoy. Las fuertes lluvias se sintieron, por ejemplo, en el río Caraparí, un lugar de referencia, y es un reflejo también de cómo las comunidades, principalmente la de Aguaray, quizás la más afectada, Campichuelo también fue otro sector muy afectado en el departamento San Martín, por las imágenes que se viralizaron en estas horas, pero así se veía el río Caraparí, la fuerza del río, demostrando de qué manera se habían dado las lluvias en el norte provincial. Hagamos una referencia de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ayer desde muy temprano, Alejandro Echar sube imágenes en sus redes sociales de qué estaba pasando en San José de Metán. Las condiciones climáticas ya eran adversas y Metán justamente se constituyó en la localidad, en la ciudad con mayor cantidad de lluvias registradas en las últimas 24 horas. 140 milímetros de lluvia.
Pensemos que la media en la capital salteña en el mes de enero es de 190 milímetros. Por lo tanto, uno entiende, 197 para ser exactos, uno entiende que con estas condiciones climáticas tienen serias consecuencias. Una localidad como Metán, que tuvo problemas en calles, en rutas cercanas. Las precipitaciones hasta las 9 de la mañana de hoy, 55 milímetros en la ciudad de Salta. En lo que va del mes, las lluvias ya registran 115 milímetros, de 197, que es la media del mes de enero. En Orán, 76 milímetros, 75 en Tartagal, 20 en el departamento de Rivadavia y 140 en Metán. Estas son las condiciones que se dieron desde muy temprano en el día de ayer en diferentes regiones de la provincia de Salta. Afortunadamente ya hemos pasado lo más grave, las tormentas severas con alerta naranja ya cesaron en la provincia. Continuamos con una alerta amarilla, sobre todo en lo que es el norte, lo que es el departamento de Orán, San Martín, Yungas. Nos encontramos trabajando ahora respaldando el municipio de La Caldera, la Secretaría de Defensa Civil, en lo que es el traslado de algunas pertenencias de personas afectadas y llevando un depósito de agua. Pero sí, fue una jornada ayer y hoy con gran trabajo de todas las unidades operativas, tanto de bomberos, de la policía, voluntarios, defensas civiles, del área de desarrollo, para poder tratar de dar una solución a todos los vecinos afectados. Nosotros ayer, debido a la alerta naranja, se emitieron las recomendaciones que se saque a todas las personas que están colindantes a camping o al río, porque sabíamos que podían generarse estas crecidas súbitas que dejaron aislada no solamente a la gente como pasó en el río Vierno o Vaqueros, sino también lo que pasó en Corralito, un gran trabajo que se tuvo que hacer para evacuar. Ya cesó el alerta naranja. ¿Estamos bajo alerta amarilla? ¿Cuál es la situación? Sí, el día de hoy, en horas de la tarde, vamos a continuar con alerta amarilla, sobre todo al norte de la provincia, y después dejamos de tener alerta por lo menos hasta el día jueves. Ajá. Lo que no quiere decir que las lluvias van a continuar, las lluvias van a continuar en la provincia, por lo tanto las unidades de emergencia siguen a presto y todo el sistema de seguridad también sigue a presto, pero no con la severidad o la cantidad de caudal caídos en milímetros por hora que generan estos anegamientos, estas escorrentías que son peligrosas para la población. Intentamos mostrar por lo menos lo más importante y trascendente de estas condiciones climáticas que afectaron a prácticamente todos los sectores de la provincia de Salta. Y como nuestro servicio informativo llega a los 23 departamentos, a las 60 localidades que forman parte de la provincia de Salta, cada vez que ocurre un fenómeno climático de estas características tratamos de contar para graficar un poco y entender lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pero una de las imágenes más impactantes es el río Vaqueros. Estuvimos por la zona del río Vaqueros el sábado por la tarde-noche y si alguien pasaba por el lugar veía las obras que a propósito estuvimos hablando en el transcurso de la semana pasada, las obras del puente en el río Vaqueros, y un río que venía con mucha tranquilidad al costado del río Vaqueros, los chicos disfrutando, las familias disfrutando del fin de semana, hasta que de pronto la lluvia, la crecida del río Vaqueros, con las consecuencias que relata el ex intendente de esa localidad y actual senador provincial. Esto empezó a las 3:30 de la mañana, donde vecinos ya nos alertaron. Y realmente hoy estamos a full con la empresa Medina, a full con Vialidad Nación, viendo a ver cómo protegemos y cómo cuidamos lo que está acá en la costanera, ¿no? Está tratando de salvar los postes, tratando de salvar los baños químicos, el obrador de la empresa, y ahora tratando de salvar la costanera, ¿no? Que es un gran esfuerzo. Bueno, ¿cuáles son los daños? Porque veo que están atando este poste, en cualquier momento puede ceder, cruza un cable por arriba del río. ¿Cuáles son los daños? ¿Qué es lo que se está evaluando hasta el momento? Sí, los daños son un baño químico y un obrador, que tampoco es mucho, pero bueno, nosotros veníamos anunciándole a la empresa que hagan un encauzamiento al medio, y bueno, no se hizo y hoy tenemos las consecuencias, ¿no? Creo que por ahí pasa el tema.
durante este último tiempo se han registrado precipitaciones por fuera de lo normal en toda la provincia prácticamente. Se están acumulando precipitaciones que no son las que están dentro de los estándares estadísticos que se conocen. ¿Esto es habitual acá en esta zona? ¿Cómo es? Sí, lo que pasa es que por la naturaleza no podés meter, ¿me entendés? Yo creo que obviamente estas cosas son naturales, ¿me entendés? Y aparte el río tiene memoria, ¿no? Yo creo que por ahí también pasa. Pero nosotros siempre tenemos que prever y lo hemos previsto y bueno, obviamente nos superó, digamos, como nos superó también en La Caldera, en el Nogal 4, en La Calderilla, o sea, hay varios lugares que también nos sorprendieron de más y bueno, creo que habría que prevenir esto con el plan de mínima. Nosotros, no te olvides que Vaquero tiene todos los límites, son ríos y arroyos, o sea que la verdad que es mucho y siempre hacemos una prevención. Esperamos, por supuesto, un balance en las próximas horas de qué manera afectó a cada una de las localidades las condiciones climáticas del fin de semana, esperando, por supuesto, que venga dentro del contexto una temporada de lluvias con tranquilidad. Pero puede afectar a una comunidad, como ya hemos visto en algún momento en La Merced, puede afectar una obra, como vimos recién en Vaqueros, o una vivienda que es la principal afectada por la crecida del río Ancho. Nos vamos a Cerrillos ahora, porque allí en el barrio Los Álamos, justamente la crecida de este río generó inconvenientes y preocupación en los vecinos de una vivienda. Bueno, el río Ancho arrasó con el fondo de mi casa. Ya dejó la tapia al aire, o sea que estamos a la espera de que se derrumbe, digamos, y bueno, viendo si alguien puede dar una solución o algo. ¿Esto ocurrió anoche o ya venía erosionando? ¿Cómo fue? Digamos, este tema del canal viene de hace añares, ya de hace muchos años que se viene pidiendo que lo arreglen y no pasa nada. Y anoche tenía por lo menos un margen de 5 metros y hoy cuando nos despertamos ya nos dimos con esto. Anoche estaba completo el canal. Sí, el canal rebalsaba por los costados con mucha fuerza y arrasa con todo, digamos. ¿Y esto se hizo ya algún planteo? ¿Se ha pedido algo? La verdad que no, estamos esperando que nos solucionen y mi problema es, nosotros somos laburantes, digamos, digamos, el tema es si se nos cae la tapia, tenemos que ir a trabajar, la inseguridad, cuesta igual después volver a hacer una tapia, es algo que me pega muy dentro porque laburamos el día a día, ¿me entendés? No somos una familia que mañana venga y diga, no, levantamos una tapia nueva o cosas así, digamos, somos laburantes como todos, digamos, y bueno, nos duele, digamos, es algo material, gracias a Dios nosotros estamos bien, digamos, pero nos va a costar volver a hacerlo, digamos. A la preocupación de Álvaro, entendible preocupación de Álvaro, de los vecinos que se ven afectados por esta crecida repentina de los ríos, un poco tomando también lo que decía el exintendente de Vaqueros, hay obras que se deben realizar. Las obras hídricas son obras muy costosas. El intendente de Cerrillos refleja también la cuestión del río Ancho. La crecida del río Ancho fue comiendo algunos sectores de la canalización, algunos en sectores donde no hay vivienda y bueno, lamentablemente acá aparentemente hubo alguna placa que se desplazó y generó un desvío y empezó a comer la parte del fondo, digamos, del vecino. Por eso es que se ve una medianera que está casi al aire y bueno, estamos haciendo un relleno de contención para poder esperar, digamos, que pase la temporada y poder encarar las obras necesarias. Claro, o lo que se va a hacer ahora es relleno para evitar que caiga, o sea, pero hay un riesgo latente para estas personas y los vecinos. Claro, es para evitar que siga comiéndose el terreno y se le caiga la pared. Claramente que la obra que hay que hacer acá es muy grande, la presupuestamos el año pasado, en febrero ya superaba todo el tramo que viene desde Congreso Nacional, digamos, hasta acá, superaba los 1.000 millones de pesos. Una obra que el municipio obviamente que no lo puede hacer, necesitamos asistencia, la provincia está trabajando con nosotros, nos asiste en los casos urgentes, en los sectores más comprometidos, pero también es mucho el dinero y muchos los frentes de obra urgente que tiene la provincia con desborde del río en la Quebrada del Toro, en la Quebrada de las Conchas, en Santa Victoria y demás, que claramente necesitamos
entender también por ahí cuál es la situación que atraviesa la provincia en su conjunto y cuáles son las prioridades que se van estableciendo. Mostrábamos hace instantes el estado que presentaban las rutas ayer en horas de la tarde y en la mañana del día de hoy. Mostrábamos lo de la 51, mostrábamos la situación en la ruta 50, el estado del río Caraparí y sus consecuencias también en la ruta nacional 34 en el departamento San Martín. Nos acercan justamente imágenes de lo que está ocurriendo, lo ocurrido en la tarde del día de hoy en la zona de la Cuesta del Obispo, porque allí se dan también inconvenientes y básicamente las recomendaciones. Como mencionábamos hace instantes, las rutas están transitables por momentos, se puede reducir el tránsito vehicular o cortes preventivos, como por ejemplo Vialidad Provincial, que cerca de las 18 horas realizó un corte preventivo de la ruta 33, en los sectores Pulares y Cruce de Payogasta hasta mañana por la mañana. Hay varias quebradas crecidas, derrumbes, barro que impide el desarrollo de un tránsito seguro. Tenemos dos situaciones. La primera, la de los vecinos, de las personas que hacen este tránsito de manera permanente, y además estamos en época de temporada de verano, de turistas. Como observábamos también en parte de las imágenes, se dan situaciones de estas características con personas que no conocen la totalidad del recorrido de algunas rutas o los inconvenientes. Es por eso que se recomienda transitar en horarios diurnos en las rutas nacionales y provinciales, especialmente cuando tenemos condiciones climáticas adversas como han ocurrido en los últimos días. La semana pasada mostramos detalles de siniestros viales fatales en la ruta 934. La llamada Ruta de la Muerte tiene lamentablemente un motivo real, concreto y que se ratifica permanentemente. Alejandro Echar, en su recorrida desde el sur provincial hasta la capital salteña, nos muestra detalles de otro hecho ocurrido en ese tramo de la 934. Salimos desde el horario de las 10 de la mañana, desde el origen fue La Quiaca con destino a Buenos Aires. Venimos con servicio de línea, pasamos el peaje de control de cabeza de buey, todo bien, y allá se junta, es un bajo donde se junta agua y nosotros tratamos de desviar el agua estancada y el compañero, que es lo que hace, circula por el medio para no agarrar el agua estancada. Lo que sí vimos de repente, no nos dimos cuenta, vimos de repente que la camioneta zigzagueó en forma de trompo. Después nos dimos cuenta cuando mi compañero frenó de golpe y bueno, no tuvimos la oportunidad de esquivarla. Ahí es donde mi compañero le impacta la camioneta o la camioneta se cruza de carril y donde tenemos un impacto. Gracias a Dios mi compañero ya lo sacaron y está estable. Esta camioneta que está acá, nos dijeron que había volcado antes de que ustedes colisionaran con aquella. Esa camioneta vino de allá, él es el dueño. Ajá. Él es el dueño. Sí. Él vino de allá, chocó con la loma y quedó volcada acá. Y anoche, por eso las imágenes, un siniestro vial que se registró sobre la ruta 36 en un tramo muy transitado. Se conoce como la Carpa del Mono Llonar, en cercanías justamente de este lugar. El lugar de referencia, siempre como ocurre en el interior, se cita como referencia a algún lugar puntual. De acuerdo a los datos aportados, un vehículo que circulaba por la ruta cuando una camioneta intentó adelantarse, lo impactó desde atrás y provocó que ambos rodados terminaran cayendo al barranco, ubicado al costado de la calzada. Las personas que viajaban en el automóvil serían oriundas de Campo Quijano. 3 de ellas tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapadas luego del violento siniestro. Según los datos que se comentaron en el lugar, estaba trabajando personal de la división bomberos de la policía, efectivos de la comisaría segunda de Rosario de Lerma. Algunos datos hablaban de que el conductor podría haber dado positivo en el test de alcoholemia, pero reiteramos, no fueron datos oficiales confirmados, pero sí el siniestro vial ocurrido en la ruta provincial 36 ayer en horas de la noche. La imprudencia
pudo haber sido uno de los motivos. La situación del estado de la ruta por las lluvias que se estaban registrando también otro de los motivos, pero lo importante para remarcar es otro siniestro vial que se registró en la jornada del día de ayer en la ruta provincial 36. Y estas imágenes podemos asociar también con la cuestión de tránsito porque se registró un accidente, en este caso de tránsito, un vehículo que estaba transitando en la zona sur de la ciudad y de pronto se hundió el pavimento. Las imágenes justamente nos muestran la situación de un vehículo de gran porte que estaba circulando por el lugar. Los únicos datos que tenemos de esta situación es que es entre la zona de barrio San Francisco Solano y Norte Grande, a la altura de Chazarreta y Fortín San José de Pocoy. Así quedó el vehículo que estaba transitando en la mañana del día de hoy. Seguramente habrá un informe en las próximas horas por parte del municipio del estado de esta arteria, de esta calle, los trabajos que se van a realizar. Nuestras cámaras regresaron en la tarde del día de hoy para observar justamente cómo había quedado el lugar. Está una señalización. Nunca está de más recordarle a la gente, si transitan por el lugar, que deben hacerlo con precaución, porque si tenemos condiciones climáticas adversas, de pronto esta cinta desaparece por el viento o por lo que sea, nunca está de más recordar que se deben hacer señalizaciones correctas para evitar mayores inconvenientes. Esto pasó en la mañana del día de hoy, en el sector de la zona sobre los barrios San Francisco Solano y Norte Grande. Estas imágenes se viralizaron hace instantes. Producción estuvo chequeando algunos datos al respecto. Una menor de 2 años resultó con heridas tras ser embestida por un automóvil en barrio 20 de junio. En las imágenes se observa cómo el conductor avanza sobre la menor mientras que familiares intentan detener la marcha. La pequeña fue trasladada hacia el centro de salud donde recibió el primer diagnóstico. Presenta heridas en la espalda y en la cabeza. Una mayor de edad sufrió heridas en el pie al momento de intentar detener el avance del rodado, que posteriormente se da la fuga. Seguramente en las próximas horas, en los próximos minutos, a través de nuestras redes sociales y también mañana en nuestros servicios informativos, estaremos actualizando y escuchando el informe oficial respecto a este hecho que ocurrió en la tarde del día de hoy en barrio 20 de junio, que dejó el saldo de una menor herida. También se menciona golpes de otra persona que intentaba frenar el vehículo que pasó allí, atropellando a la niña y posteriormente dándose a la fuga. Vamos a hablar un poco de economía, de números. Comenzando el nuevo año, siguen problemas del año pasado en algunos sectores. La Cámara, que reúne a los farmacéuticos, volvieron a expresarse en estas últimas horas marcando una preocupación que fue una constante el año pasado. En algunos casos con obras sociales puntuales. ¿Se acuerdan en algún momento con la cuestión PAMI, puntualmente con el IPS y los anticipos de que iban a cortar servicios? Pero allí también, cuando hablábamos con los farmacéuticos de esa situación de algunas obras sociales puntuales, nos planteaban que tenían inconvenientes en general con las obras sociales, y es por ello que por estas horas, desde la asociación que nuclea a todas las farmacias de la provincia de Salta, están poniendo una advertencia para que esta situación se pueda regularizar y evitar inconvenientes en el inicio de año. No escapamos a la coyuntura de crisis de los distintos sectores, el nuestro no es ajeno,
También estamos pasando situaciones económicas y financieras que son dificultosas para las farmacias hoy por hoy. El tema se resume en dos aspectos centrales en lo que pasa al sector farmacéutico. Una es la caída de las unidades, que rotaron mucho menos, casi un 25 o un 30% menos en lo que va del último periodo anual. Y el otro aspecto es la cronicidad en la mora que tienen las obras sociales para hacernos de nuestras acreencias. Si tenemos en cuenta que el mercado farmacéutico o la facturación de una farmacia promedio está englobada prácticamente en las dos obras sociales mayoritarias, que es IPS y PAMI, que representan casi un 40% de lo mismo, si tenemos también en cuenta que PAMI viene con dificultades en los pagos desde el mes de octubre o noviembre del año pasado, ¿esto qué significa y dónde perjudica a la farmacia? En primer lugar, que al no contar con un plazo previsible de pago, se nos dificulta muchísimo hacer frente al pago a nuestros proveedores, que son las droguerías. Por ende, las droguerías se ven dificultadas en cumplir con sus compromisos con los laboratorios, que son sus proveedores. Eso implica que muchas veces la pequeña y mediana farmacia y hasta las grandes farmacias se vean comprometidas en su cuestión económica y financiera, lo que nos obliga a efectuar sesiones de cheque en los bancos, a usar descubiertos de banco, a pagar intereses de banco, porque nuestras acreencias no están saldadas todavía. Como colegio farmacéutico, quiero expresar, nunca está en nuestra intención efectuar corte de prestaciones, bajo ningún punto de vista. Hubo una cadena grande de farmacias a nivel país que cerró todas sus sucursales, quedaron muchas personas sin su fuente laboral. La pequeña y mediana farmacia no es ajeno a esto. Laboratorios nacionales importantes fueron absorbidos por empresas más grandes, o sea, no se trata de cuestiones meramente puntuales o mercantilistas, se trata de una cuestión de que lo que estamos pidiendo y exigiendo es lo que dije al comienzo: fechas previsibles de pago para que nosotros podamos cumplir con nuestro rol sanitario para lo que estamos formados y en lo que queremos hacer, pero siempre y cuando sean esos plazos que nos permitan desenvolvernos. Cuando mostramos datos del INDEC, es información del día a día, que le toca a un trabajador, a un vecino, porque tiene alguna ligación con este tipo de actividades. Ya hemos registrado en los informes del INDEC la cuestión farmacias, por ejemplo, precios y los productos que habían caído. Farmacias habían tenido serios inconvenientes el año pasado con las ventas, especialmente en el rubro perfumerías. Pero los datos del INDEC de la tarde del día de hoy corresponden a precios mayoristas, que un 2,4%, los datos inflacionarios del mes de diciembre, si bien hubo una baja respecto a la inflación que tuvo el mes de diciembre en general, veamos que habíamos tenido hasta septiembre una suba muy importante de los precios mayoristas y que además en los meses de octubre y noviembre la caída, pero volvió a subir en el mes de diciembre. ¿Qué más dio a conocer el INDEC en el día de hoy? El rubro construcción. En el mismo, ¿qué aumentó en el mes de diciembre? Materiales 1,6%, mano de obra 1,3%, gastos en general 1,3%. La variación mensual 1,4%. La variación interanual 22,9%. Prácticamente 10 puntos por debajo de la inflación. Sin embargo, fue uno de los rubros o una de las actividades más golpeadas que ha tenido el año 2025 en la Argentina, pensando en la obra pública. Y nos vamos a centrar justamente en la obra pública, porque el gobernador de la provincia recibió en la mañana del día de hoy a Diego Santilli, al flamante ministro del Interior, tiene un par de meses apenas en el cargo, que ha empezado una recorrida por diferentes provincias de la República Argentina para acercar políticamente a algunos gobernadores, para ratificar el acercamiento de algunos gobernadores con el gobierno nacional. De esta manera, referenciaba el gobernador salteño la reunión con Santilli, pero fundamentalmente la relación del gobierno provincial con Javier Milei. Este gobernador, junto a otros, y no son muchos, debemos ser 3, acompañamos desde el primer momento todas las medidas que eran necesarias para que el gobierno nacional, y en este caso el presidente, pudiese llevar adelante
su plan de gobierno económico y político. Sin nuestra ayuda hubiese sido imposible. Sin la ayuda de varios gobernadores que entendimos que la voluntad popular y la voluntad soberana hay que respetarla, hubiese sido muy complejo que se pudiese haber llevado adelante muchísimas cosas. Esto muestra claramente que tenemos una voluntad de diálogo, de no obstruir, de acompañar, pero hay algo que quiero dejar perfectamente en claro. Salta encabeza hoy, de todas las provincias del país, la provincia con mayor cantidad de obra pública comprometida, firmada, conveniada, algunas ya en ejecución, otras por ejecutarse. O sea, somos la primera provincia de todas. Y eso tiene que ver no tiene que ver con una decisión de un gobierno, de otro gobierno, tiene que ver con la dedicación, la gestión, el esfuerzo y el compromiso que ha tenido este gobernador con el gobierno pasado, con este gobierno, el de llamar a las 6 de la mañana, el de ir a Buenos Aires en repetidas oportunidades, en de llevar los proyectos ejecutivos, en conseguir que se liciten las obras, en pelear para que le paguen a las empresas para que continúen, y es lo que venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y así puedo darle un montón de obras más que firmamos en junio del año pasado en el convenio y que hay un compromiso del gobierno nacional de cumplirlas. También nos hicimos cargo de muchísimas obras que las iba a pagar Nación y las estamos haciendo nosotros. Así que si nosotros estamos cumpliendo con ese convenio, le decíamos al ministro que sería importante que del otro lado también se cumpla. Yo estoy convencido que así va a ser y vuelvo a repetirle, la mejor de la relación con todos los gobiernos, porque yo, una vez que ha terminado las elecciones, se terminan las elecciones. La gente elige y uno tiene que acompañar y ayudar para que le vaya bien, porque si le va bien a los argentinos, le va bien a los salteños, y si nos va bien a los salteños, nos va bien a todos, independientemente de la política. Referenciaba Sáenz que los acuerdos firmados el año pasado principalmente tienen que ver con las rutas nacionales, con las obras viales previstas en la provincia de Salta. Y a propósito de la cuestión vial, del tema rutas nacionales, hizo una referencia Diego Santilli de cuál es el futuro de las rutas nacionales en nuestro país, confirmando un anticipo que dábamos el año pasado de que antes de mitad de año quizás vuelve el peaje. El gobierno nacional está resolviendo antes de mediados de este año todo lo que son los 9.200 kilómetros de rutas que está entrando en un proceso de concesión, que es muy importante porque es a la inversión y al mantenimiento de ese esquema, en la visión que tiene el presidente Milei, y me parece que va a ser un paso muy importante, y va a quedar del otro lado todos los que son los convenios, y después va a quedar el resto del paquete de obras de infraestructura que tendremos que ir mirando paso a paso, respetando nuestras normas claras, que son el equilibrio fiscal, que es el único mecanismo que nos va a permitir crecer en la Argentina, uno de los mecanismos centrales que nos va a permitir crecer ininterrumpidamente por 20, 30 años, que es lo que necesita nuestro país. Y Santilli, por supuesto, que habló de temas políticos, es el ministro político del gobierno nacional y referenció cuál es la mirada que tiene Santilli y el gobierno nacional de su relación con la provincia de Salta. Como bien dijo el gobernador, gracias a Dios este es un año no electoral, donde nos tenemos que poner todos a trabajar para salir adelante, para crecer, para cerrar un nuevo año de crecimiento en la Argentina. Eso le va a mejorar los recursos a las provincias y a la nación. Si nosotros ahora con la nueva modernización laboral logramos formalizar trabajadores, empezamos a cambiar. La Argentina no genera un puesto de trabajo formal neto hace 15 años. Y no genera una pyme neta hace 20 años. ¿Ustedes creen que eso va a cambiar haciendo lo mismo? No, cambia haciendo cosas distintas. Tenés un gobernador que está haciendo cosas distintas. Tenés un gobernador que defiende, por supuesto, los intereses de su provincia, pero que piensa de una manera distinta, como bien lo dijo, que viene acompañando la reforma de la Ley 70 a la fecha. Bueno, ese trabajo lo tenemos que poder llevar a buen puerto en conjunto. Es el camino que nos toca a todos llevar adelante. Obviamente, el gobierno tiene un símbolo político, el gobernador tiene un símbolo político, pero eso no debiera ser incompatible. Bueno, será el trabajo de este tiempo ver cómo esas cosas se hacen compatibles. Es un futuro. Yo no me gusta pararme 2 años adelante, sí me gusta construir todos los días un camino. Entonces, y además, a los salteños le tiene que ir bien y al país le tiene que ir bien.
como todo tiene que ver con todo, vamos a quedarnos con el punto artístico, musical de lo que dejó el fin de semana, aunque generó una enorme polémica dentro del plano político, del cual veníamos hablando y escuchando en nuestro segmento informativo. El presidente de la Nación, tal como lo anticipábamos el viernes, estuvo llegando en la medianoche a Jesús María, un vuelo directo hacia la ciudad de Córdoba, desde allí en helicóptero hasta Jesús María. En un momento de la actuación del chaqueño palavecino, algunos esperaban que lo saludaran al presidente de la Nación entre la espectacular presentación de los chicos de Canto 4 y Cabales, previamente estuvieron las voces de Orán. El chaqueño dice: me dicen que está el presidente de la Nación. Estaba tan consensuado que el presidente de la Nación tenía micrófono, saluda a los cordobeses y le pide, fuera de repertorio o antes de que interpretara Amor Salvaje, esa canción para dedicarle al amor que él tiene al pueblo cordobés que le permitió llegar a la presidencia, dijo Javier Milei. ¿Qué hizo el chaqueño palavecino? Lo invitó a subir al escenario. Eso generó un sinfín de repercusiones en redes sociales, pero básicamente es un encuentro entre un presidente de la Nación, el tercero, que visita la ciudad de Jesús María, y estas imágenes muestran justamente al chaqueño palavecino, a Javier Milei, cantando esta versión de Amor Salvaje en el escenario de Jesús María. Diciéndonos adiós, amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del caos, con el puñal de la pasión lo derramamos, sin derramar ni una gotita de dolor. Ahora cantan ellos. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. ¿Aprobado? Bien. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión lo desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje. Le vamos a dar un abrazo muy grande a toda la gente de la Patagonia que ha venido sufriendo los incendios. De parte de todos los argentinos, estamos con ellos. Queremos dedicarle también esta canción a nuestra querida Melania Pérez, gran maestra, cantora salteña, que se nos fue hace poquito, al maestro Rubén Patagonia y a todos los cantores que nos van guiando. Cantamos bien fuerte con todos ustedes. Radio Jesús María define una conexión mágica que elevó el espíritu del escenario Martín Fierro. Es que nos sentimos orgullosos los salteños de los artistas que pisan el escenario, cada uno de los escenarios, en estos multitudinarios festivales. Mencionábamos recién lo que fue la presentación de los chicos de Canto 4 con Cabales, la presentación de las voces de Orán, que después subieron a cantar con el chaqueño palavecino posteriormente. El compromiso de Aire con la situación que se vivía en el sur, que se vive lamentablemente en estos tiempos con los incendios forestales, especialmente en el sur del país. Este cuarteto salteño que volvió a demostrar por qué es uno de los proyectos más respetados y queridos de la música actual. Una comunión absoluta en el Anfiteatro José Hernández con el público cordobés. Con ello nos vamos a la pausa. Hoy es la última noche de Jesús María. Hoy recuperan la noche suspendida hace algunos días atrás. Aire, corte. Cuando regresemos, más información en la pantalla del 11. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer, ¿cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cara y se quedarán ahí?
Un fin de semana marcado por tragedias en nuestro continente y en Europa. Chile y España, lamentablemente, fueron protagonistas en estas últimas horas de dos hechos trágicos. Las imágenes nos llevan al vecino país. Equipos de bomberos continúan trabajando este lunes para contener el devastador incendio en el centro y sur de Chile. Hasta el momento son 19 los fallecidos, más de 1.500 los damnificados, 325 viviendas destruidas. El domingo el presidente Gabriel Boric había decretado el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, debido a los múltiples focos que obligaron a la evacuación de cerca de 20.000 personas. De acuerdo con el último balance divulgado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, son 5 los mega incendios que siguen activos y consumieron vegetación, además de haber alcanzado viviendas, destruido vehículos, afectado infraestructuras, más de 19 muertos por este voraz incendio que conmociona a Chile. Cuando ya lo llegó el fuego a la casa ya no habíamos qué hacer. Nunca había pasado esto aquí en Vista Hermosa. Así se llama aquí Vista Hermosa esto. Nunca le he pasado desde los 72 que tengo yo. De primera yo estaba tirando agua a la casa. Pero cuando después ya vino todo el fuego encima, ya tuvimos que arrancar. Con mi señora tuvimos que arrancar para abajo, para la playa. Allá llegamos. Un grave accidente de tren se produjo este domingo en las inmediaciones de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en España, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos. El siniestro dejó hasta el momento 39 muertos y más de 150 heridos, entre ellos varios casos graves, según cifras oficiales difundidas por las autoridades españolas. El grave accidente se produjo en las inmediaciones de esta provincia de Córdoba, en España, cuando estos trenes de alta velocidad terminan colisionando, descarrilando uno de ellos. Se esperan mayores informes técnicos de lo ocurrido en una de las mayores tragedias vividas en España. Así continúa el pago de jubilaciones y pensiones. Mañana se está abonando Franja 1, documentos terminados en 7. La Franja 2 se abona el próximo día miércoles 21 de enero, documentos terminados en 8. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional en estas horas, actualizado en este último momento respecto a cómo va a estar el tiempo en Salta? Hay muchas formas de decir te amo. Y una de ellas es contratar un seguro de vida. Caruso Seguros. Por amor a ellos. Chequeando el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico, a esta hora, en realidad el último registro es 17:49, para ser precisos, exactos, con la información. No hay alertas ni amarillas ni ningún otro color en la provincia de Salta. Sí puede haber probabilidad de tiempo inestable, es probable, como vemos el día de mañana, pero no con alertas. El día de mañana hay alertas para el norte de Jujuy, noroeste de Jujuy, para ser precisos. Y el día miércoles no se registran alertas meteorológicas para el norte de la República Argentina. En estos momentos 29, 79% la humedad, mañana la máxima en 24 grados. Habló, lo anticipó, lo soñó y se hizo realidad. Ya viene Panchi Palópoli con la información deportiva. Salta fue noticia en el mundo. Lo contamos enseguida.
Luciano Benavides joins his brother and the rest of the legends that have walked away with the big trophy at Dakar. He is the king in 2026, taking it down and winning the rally on the final race, on the final stage, on the last day of 2026. Joining him on the stage, Toshi Shirena and former two-time champion Ricky Brabec, but your new champion for Factory Red Bull KTM and Argentina, Luciano Benavides. Luciano Benavides. ¿Cómo Hola está? Panchi, ¿cómo andamos? Qué lindo ver la bandera, qué lindo escuchar el himno, qué lindo ver a un salteño triunfando, sonriendo, disfrutando, gozando. Algo increíble, una definición infartante, una definición que no tiene precedentes en el Dakar, en toda la historia del Dakar. Claro. Una película donde el que se equivoca es norteamericano, digamos, algo raro en lo que son las películas que uno mira, ¿no? No, pero además pensar que estuvieron arriba de la moto casi 45 horas y equivocarte... 49 horas, exactamente. 49 horas. Equivocarte en el último kilómetro. Sí. Digamos, fue muy difícil, yo lo estaba siguiendo en vivo y no entendía nada cuando llega al punto de control final primero Luciano, porque esto es, reitero, no es una carrera que el que llega primero gana, es una carrera por tiempo. Exacto. Brabec sabía que tenía 2 minutos 30 de ventaja desde el arranque, entonces yo digo, bueno, llegó Luciano primero a la meta porque Brabec viene disfrutando, haciendo wheelies, saludando a los camellos, a los de la misma compañía, porque sabe que ha ganado y no llegaba, y de repente aparece en la general 2 segundos arriba Luciano. Digo, bueno, ahora va a haber alguna bonificación por abrir pista, todo una incógnita, y hasta se mezcló, y lo vamos a escuchar a Luciano, un video con los camellos, que es algo de la etapa pasada y que también lo sufrió Luciano. Pero bueno, son cosas que pasan. La verdad, ¿te acordás del viernes? Decíamos, lo decía Luciano, vamos a correr hasta el último kilómetro, esto es largo, y en el último kilómetro se tenía mucha fe. Y hay un momento dado donde hay una imagen donde Luciano viene y mira 2 veces a la izquierda, porque lo ve venir a Brabec del otro lado. No entendía muy bien. No entendía, y él siguió lo que le decía a su GPS, porque si él lo sigue a Brabec también se pierde. Sigue el camino correcto y Brabec no, y cuando lo ve venir él ahí acelera, llega al mango. Pero yo quiero que lo escuches y que la gente escuche para que de alguna manera entienda qué pasó a través de una crónica de la gente de Carburando, que bueno, se dedican a esto, estuvieron ahí y dan detalles realmente perfectos. Inclusive el organizador del Dakar, uno de los organizadores, fue al punto donde se debía Brabec y dice, no, está bien marcado, se equivocó él. Digamos, es un informe bárbaro, ¿lo querés ver? A ver. Aquí lo tenemos a Ricky Brabec, que era el que tenía que abrir la ruta. Parecía una tarea sencilla, pero sin embargo hubo un punto clave donde el piloto de los Estados Unidos se perdió, y a partir de ese error de navegación, la victoria cambió de manos. A solo 20 kilómetros de la meta, allí fue donde cometió el error el 2 veces ganador del Dakar, Ricky Brabec. Ya lo vemos a Luciano Benavides, que se había prometido darlo todo hasta el final, cumplió su palabra. Ricky tenía una ventaja que podía administrar con comodidad, llevaba segundos extras al frente, pero como decías, Pablo, todo cambió. No viene. Está mirando y mirando porque no aparecía Ricky Brabec, y hasta ahí nadie sabía quién era el que se quedaba con la victoria. Amigo, casi muero, dice Ricky Brabec. Buen trabajo, le dice Luciano. Gracias, amigo. ¿Quién ganó? Buena pelea, pero no lo saben. Ricky Brabec bajaba la cabeza porque en cierta manera casi se muere, pensó que le había alcanzado. 86. Será más reñido que historia, decía Luciano. Ahí se agarra la cabeza Sarah Price, la esposa de Ricky Brabec, y ahí se da cuenta. Escuchen. ¡Vamos! Impresionante emoción, Al piso se iba Lucho. Se tiró con bote y todo, Lucho. Espectacular. Claro. ¿Viste cuando en el fútbol se zambullen los chicos en el área grande? 2 segundos, Pablo, 2 segundos, 13 días de carrera, 49 horas en total, 3 etapas, 2 segundos. El cierre más apretado de toda la historia en el Rally Dakar. Increíble, la desazón del otro lado. Sí, no,
Brabec no lo puede creer. No lo puede creer. Era su tercera victoria y se le escapó por nada. Ahí está llegando David Casterá al punto. Dice, estamos en el kilómetro 98.4, donde Ricky cometió un error esta mañana. Venían por ahí, anotamos la pista aquí, frente al dique. Decía, peligro 2 con subida. Y se puede ver justo ahí con las piedras pintadas. Añadimos una flecha y un poco de cinta adhesiva y escribimos pista principal sobre el dique. Lo que hizo Ricky fue frenar 90 metros antes y tomar la pista a la izquierda, detrás de nosotros, allá donde está el coche, delante del helicóptero. Así que se equivocó y tuvo que retroceder 3 kilómetros por cada lado, es decir, 6 kilómetros, y por desgracia para él perdió el liderato por solo 2 segundos. Los Benavides han ganado carreras históricas por las mínimas diferencias. No puedo. Pero esta es no puedo creer lo increíble. Que acaba de pasar. Acabo de ganar mi primer Dakar por 2 segundos de diferencia contra Ricky. He hecho el máximo hoy, he confiado en mí, he navegado lo mejor que pude y Dios me ha dado esta victoria. Creo que tenía que creerlo hasta el final y nada, es algo que no voy a olvidar nunca en mi vida. Bueno, el mejor informe de todos, sí, para entender todo lo que ocurrió. Por eso no me quería meter yo y me parece que era perfecto, porque además cada imagen decía algo. El gesto de la esposa de Brabec, el gesto de Brabec, el del Dakar yendo a ver quién en el punto donde se desvía. La verdad es increíble, todo tremendo. Una definición insólita, solamente 2 segundos. La anterior de menos diferencia la tenía Kevin Benavides en el año 2023, que gana por 30 segundos de diferencia. Claro, y además pensemos, Panchi, que uno dirá, bueno, nosotros porque somos salteños, en el caso de Panchi, porque viene hablando del Dakar ya desde el año pasado, pero prestaba atención, Olé tuvo como título principal a la victoria de Luciano durante gran parte del día, y los principales medios del país y del mundo hablaron como está la noticia deportiva. Claro, digamos, durante la competencia eran algunos títulos, ganó una etapa, bla, bla, pero el sábado explotó todo a nivel nacional, porque era un argentino que había hecho historia sobre un norteamericano, digamos. Era el título y nada, una alegría enorme poder haber seguido. Nos madrugamos 2 semanas enteras, pero valió la pena, así como él tiene la alegría, nosotros también. Pero yo te quiero recordar, porque el 16 y 17 de diciembre, antes de que viaje, nosotros fuimos el único medio en estar con él en la previa, en hacer una nota, y él nos cuenta los sueños que tenía. Y yo quiero comparar los sueños que tenía, lo que él decía, porque se fue con la rodilla rota, sin haberse operado, porque dijo, no, primero quiero competir, después me opero. Y nada, todo eso lo cuenta y lo quiero recordar porque parece lejano, parece que no existió o parece que fue en un momento donde por ahí nadie le llevaba la importancia que se le daba. Hace un mes atrás. Hace un mes atrás, exactamente. Se acaba un 2025 que pasó de todo, ¿no? Creo que fue un año, haciendo un resumen por ahí breve, comencé muy bien en el Dakar con la mejor marca personal, un 4º puesto, 2 etapas consecutivas ganadas, que fue algo muy positivo. El sabor amargo de no haber estado en el podio, obviamente, que era el objetivo en el Dakar. Y después una temporada en el año bastante buena, creo que empecé de menos a más. Hice 2 podios en Sudáfrica y en Portugal, y estaba peleando por el subcampeonato en la última fecha en Marruecos, en la cual el primer día tuve el accidente, y bueno, esto fue en octubre, así que fue una mala forma de terminar el campeonato. No pude pelear por ese 2º puesto, y a la vez con la duda de si llegaba o no a correr el Dakar. Pero bueno, estamos acá. Por la famosa lesión. Sí, por la lesión que tuve, me rompí ligamento cruzado anterior en la rodilla, meñisco y ligamento interno, y me luxé el hombro también. Entonces, bueno, los médicos me pintaban por ahí un poco la peor al principio, cuando apenas me vieron y vieron las imágenes. Pero bueno, de ahí tuve un camino de pura recuperación, de muchas ganas, muchas horas de estar entrenando, de no parar, de hacer todo lo posible para recuperarme, cámara hiperbárica, frío, magneto, bueno, todo lo que te imagines, para volver a subirme en la moto. Me pude volver a subir, fui a Marruecos de nuevo a probar
junto al equipo para mejorar la moto y llegar a punto al Dakar, así que fue muy positivo y bueno, ahora estamos ultimando detalles para viajar al Dakar. ¿Cómo llegás? ¿Qué expectativa tenés? ¿Corre vos en moto y tu hermano lo va a hacer en auto? ¿Nace un año nuevo? Me imagino toda la ilusión. Sí, va a ser un año muy diferente, una edición muy diferente del Dakar, ya que bueno, lo primero es que Kevin no va a estar en las 2 ruedas, va a estar en 4 ruedas, un desafío nuevo para él. Pero para vos también, digamos, porque sabiendo que no está, que no te puede abrir camino, que no te puede ayudar, que de alguna manera te despreocupa de que no lo ves corriendo en moto, pero la ausencia se siente. Sí, más que nada la ausencia obviamente en el motorhome, lo que compartíamos el día a día, y después lo que para mí es positivo es que, bueno, ahora quedé solo yo y no tengo que preocuparme tanto por él. Obviamente uno sabe todo lo que se juega en el Dakar y el riesgo que tomamos, entonces el hecho de llegar y que no esté corriendo en moto para mí también es un poco un alivio, porque este año la verdad que por ahí obviamente iba pensando bastante en que no le pase nada, que llegue bien con la lesión que tenía. Así que en ese lado positivo. Y después obviamente llego bastante bien físicamente, no al 100, porque bueno, por la lesión reciente que tuve, que la sigo recuperando hasta el día que me vaya. Pero bueno, bien porque me volví a subir a la moto, la confianza no la perdí y siento que llego con una madurez también diferente a quizá otros años, otras ediciones. Y estoy en un gran momento, creo que, bueno, cumplí 30 años, a partir de los 30, para mí creo que de 30 a 34 es el prime por ahí que uno puede alcanzar en esta disciplina por la madurez, la experiencia, un montón de factores. Así que bueno, con mucha expectativa, va a ser un Dakar difícil como todos, pero bueno, lo veo muy optimista, con muchas ganas. Por supuesto, si me preguntás el objetivo, uno siempre corre para ganar, pero esta vez voy a ir con un enfoque diferente, voy a enfocarme no tanto en el resultado, simplemente salir del día 1 a dar el 100%, sin importar qué pase, sin importar la estrategia de tanto de las etapas, sin mirar qué hacen otros pilotos, los tiempos y todas esas cosas que uno empieza por ahí a ver. Y nada, siempre yo me logro destapar en la segunda semana y gano etapas y todo en la segunda semana, pero bueno, ya ahí como que no tengo muchas chances de pelear por la victoria. Claro, como que diste ventajas. Como que di ventaja en la primera semana, entonces bueno, ese es mi objetivo, comenzar lo más fuerte posible y tomarme día por día, dar mi 100%. No sé que me sorprende, pues yo digo, bueno, después de la lesión se va a sacar un poquito la mochila de ocupar un podio, pero bueno, te escucho y nada, vas a ganar, vas al 100%, como la historia de los Benavides dijeron, tanto la tuya como la de tu hermano, pero nada, estás escribiendo tu propia historia y me parece que hay muchas cosas positivas y otras negativas en cuanto a este Dakar, pero son más las positivas, más las de expectativa, ¿no? Totalmente, son muchas más las cosas positivas y como vos decís, yo me preparo todo el año para el Dakar, que es mi gran sueño, mi gran objetivo. Si bien logré el campeonato mundial en 2023, el Dakar es algo que todavía no pisé el podio en esa carrera. Y bueno, creo que hoy me encuentro en una situación en que tengo la madurez, la experiencia, la velocidad y realmente las ganas de afrontarlo de esa manera y pelear por la victoria y por estar ahí peleando, dar mi 100% todos los días, ese es mi mayor objetivo. Bueno, esto pasaba hace un mes en tu noticiero por la noche, te lo quería recordar porque no te acordabas y no, nada, lo tenía presente, ¿sabes qué tenía presente? Lo visualizó. Además, que él siempre hace referencia con varias oportunidades a la madurez que logra en determinada edad como deportista y también de decir, a los 30 años tengo la madurez para pensar de otra manera la competencia. Obviamente que va a ganar. Para pensarla, para correrla. Y hablamos en aquel momento de que la segunda semana era fuerte. Bueno, lo de él fue fuerte la segunda y la primera también. Claro. Pero bueno, determinante la segunda, obviamente. ¿Mañana llega a Salta? Mañana llega, 7 de la tarde. Hubo cambio total. Yo hoy anunciaba una cosa que no se va a dar. Yo anunciaba que iba a ir hasta el monumento. El monumento está vedado, no se puede hacer ningún evento más, dicen. Vamos a ver hasta cuándo dura. El tema es que llega a las 7 de la tarde, se sube a un vehículo de Defensa Civil. Puede ser. Y de ahí va hasta el microestadio Delmi. En el microestadio iba a ser lo que era en el monumento, digamos, ahí va a estar, seguramente va a entrar con tribunas habilitadas, va a estar ahí, lo va a recibir el gobernador. Tengo la duda si el gobernador lo recibe en el aeropuerto o en el estadio,
pero va a llegar hasta ahí. Ahí va a ser el punto de finalización del recorrido de la caravana para alentar para saludar a Luciano. Bueno, él en varias entrevistas dice, no veo las horas de llegar. Sí. O sea, su cabeza estaba puesta. Aún en el momento que celebraba, en varias entrevistas dice, no veo las horas de llegar. Esta noche llega a Buenos Aires, mañana hay una conferencia en el edificio de KTM en Buenos Aires, y a partir de ahí se toma el vuelo por la tarde. Perfecto. Llega a las 7 de la tarde. Vamos a tener cobertura como corresponde, acorde a un campeón como Luciano Benavides. Obviamente. Bueno, el sábado por la noche ganó Salta Basket en forma dramática, también hablando de dramatismo. En el último segundo. Si el sábado pasamos la cuestión cardíaca, ya estamos. Frente al equipo de Hindú de Córdoba. Buen primer, segundo y tercer cuarto de los infernales, después se quedó un poco, sacó 20 puntos de diferencia. Es un equipo todavía que le falta tener la diferencia y saber cerrado el partido, jugar más lento, hace pasar el tiempo, pero bueno, son cuestiones que hay que aprender, que hay que estar en el roce. Mañana vuelven a jugar los infernales, 9:30 de la noche reciben a Comunicaciones de Corrientes, que hoy está tercero en la tabla, es un gran equipo Comu, así que bueno, veremos cómo le va. 9:30 de la noche, al frente de donde llegue Luciano, en el Delmi van a estar jugando los infernales, seguramente van a coincidir con algo de tiempo. 2 por 1, obviamente. 2 por 1. Todo en la misma cuadra, así que 9:30 de la noche, Salta Basket, tercer partido del año frente a Comunicaciones de Corrientes, que va a venir con un equipo igual. Hablo de los colores porque son amarillo y blanco, la remera clara para el visitante. Lo cierto es que ganó en el último segundo con un doble de Tommy Bota, con quien hablamos, y esto nos decía tras la victoria. Tommy, ¿cómo me vas a hacer sufrir tanto? Ya estoy grande, ya estoy viejo, tengo problemas de corazón. No, bueno, no digas eso. Todavía tenés mucho por delante. Bueno, hay que ganarlo de local. Había que poner la cara otra vez, demostrar carácter, que el último partido lo perdimos similar como lo ganamos. Pero bueno, así es la liga esta, muy competitiva, hay equipos largos, buenos, intensos, competitivos. A veces tiró con una mala semana, también venimos del proceso que creo que nos tocó el más largo de todo, creo que fue un mes. Y nada, bueno, es agitar un poco las piezas, ajustar un poco la cabeza y volver a estar en tren. Quedaron calientes el otro día, que quedaron con ganas de revancha pronto. Sacan 20 puntos y se lo dejan empatar. Esto por ahí también es un déficit del equipo no saber cerrarlo. Yo creo que también es un conjunto de todo, digamos. Creo que decisiones nuestras de los jugadores, puerto técnico, de los cardios, de relajarnos. Pensar que lo tenemos cerrado y 20 puntos en realidad no son nada. Nos tocó vivirlo en Suárez y nosotros 20 abajo, también lo dimos vuelta. Yo creo que hay que ajustar eso. Saber que en esta liga no tenés nada ganado, no te van a regalar nada. Así que nada, seguir peleándola. Bueno, hay poco tiempo hasta el martes, pero es bueno jugar seguido también. Sí, creo que te mantiene con la cabeza concentrada. Por mi lado me gusta, es como que ya tener revancha todo el tiempo, uno tras el otro. Saber que tuviste un mal partido, al otro tratar de revertirlo. El anterior partido me tocó tener el palo concentrado, que es que capaz no me tocó tirar tanto de 3 puntos porque me descendieron fuerte, pero me tocó ir a la bandeja. Creo que eso lo va a limar a nosotros mentalmente. La última, contame la última jugada. La gente se desesperaba, yo no veía el reloj, vos lo veías obviamente, tenía la jugada en la cabeza. Sí, yo lo que había pedido era que me dejen la pelota en mano y mira, iba a dormir hasta el último segundo. Si lo errado íbamos suplementario, teníamos 5 minutos más. Yo creo que no había que apurarlo ahí. Bueno, más infartante que eso, más infartante. Pero con vidrio va adentro siempre, Pancho. Con vidrio, con el ex tablero. Bueno, una bomba. A ver, ya pusimos para terminar. Lo de Luciano, el infartante triunfo de Salta Basket, ¿ya está? No, falta todavía. Yo le dije en diciembre también, le voy a dar una bomba cuando pueda, cuando me autoricen. Cuando te autoricen, dijiste. Exactamente. Este es el año del Mundial de Hockey. Sí. Valentina Raposo tenía que tomar la decisión. Si seguía en Europa tenían que estar poco tiempo y volverse, porque los entrenamientos son en el escenario y tenés que estar. Claro. Entonces, era la idea volver a jugar a la Argentina. No quiere jugar en River, ha decidido jugar y volver a Salta, jugar en Popeye. Digamos, mientras juega va a ir a entrenar, obviamente. Es una gran noticia para ella, pero es una gran noticia para el hockey salteño. El hockey salteño, porque mira, le mostraba ese video y me decía que flaquita estaba, y sí, la verdad, ahora está físicamente el doble. Muy trabajado, claro. Estas imágenes son del año 2021 en la cancha de Universitario, cuando ella jugaba para Popeye antes de irse a River.
nada, y a partir de ahí un cambio físico notorio. Lo cierto es que quiere estar cerca del seleccionado, va a estar viajando mucho, seguramente semana entera entrenando en el CENAR y venir a jugar los fines de semana, cuando pueda, lo va a hacer para Popeye, y después que pase el Mundial, seguramente volverá a Europa, donde está el hockey de primer nivel. Pero la bomba es que tiene todo listo, ha hablado con quien tenía que hablar, con el entrenador, con el presidente, y va a jugar en Salta, así que todas aquellas amantes de Raposo van a poder verla fin de semana jugando con la Bordeaux de Popeye. Te lo prometí, te lo cumplí, y ahí está. Es una gran noticia. La noticia es una gran noticia. Te digo que es una de las noticias, sin duda, sacando lo de Luciano, que sí, por supuesto, está en otro nivel, pero estamos hablando de que vuelve en el mejor momento a jugar a un equipo salteño. A un equipo salteño para estar en ritmo, va a estar entrenando, reitero, con las Leonas, pero mientras pueda los fines de semana va a jugar para Popeye. Ya está, Panchi, deja algo para mañana, por favor. Dejo algo para mañana. ¿Te parece? Mañana vamos a sorprender con algo. Gracias como siempre. De nada, a vos. Y felicitaciones por el laburo de Panchi, que siguió la carrera de Luciano, de Kevin primero, Sí. de Luciano después. Kevin ganó la última etapa también, ¿no? Terminó Hizo séptimo. un Dakar tremendo. Terminó séptimo. Sí. Y terminó séptimo. Noches sin dormir. Tantas Me noches. debes. ¿Sabe qué, Panchi? Todo Hagamos por, una cosa. por vos. Ah, no, pero mañana vas a estar cubriendo la recepción de la llegada de Mañana Luciano. vamos a estar, pero vamos a estar acá en el piso, olvídate. 7 de la tarde, yo a las 8:30 estoy acá. Perfecto, listo. Y de acá nos vamos al Delmi. O sea, vas y volvés al Delmi. Obviamente. Nos reencontramos mañana con Panchi, si Dios quiere, a las 20 en la pantalla del 11. Hasta entonces. Chao.